Fui a la boda de mi hermana gemela y casi fui desvivida por la familia del novio. Recogí los rubíes del suelo y, sin darme tiempo de reaccionar, se lanzó hacia mí. Quise escapar, pero me agarró del cabello con una fuerza brutal. No entendía nada, solo sabía que había venido a la boda de mi hermana gemela, la boda que casi se convirtió en mi sentencia de muerte. Fue su prometido, Simón Valera, quien me arrastró violentamente hasta el escenario. En ese momento, las luces del salón se enfocaron en una gran pantalla que se encendió repentinamente, mostrando un video explícito. La imagen de mi hermana traicionando a su novio con 3 hombres desconocidos empezó a reproducirse ante todos. «Voy a mostrarles a todos lo basura que eres, Beatriz», escupió Simón, con un odio que se me clavó en la piel. El salón entero me observaba en silencio, todos pensaban que yo era ella. Solo entonces entendí por qué mi hermana, Beatriz, me había invitado a su boda. Ella deseaba verme muerta. Después de mi muerte, Beatriz podría reclamar la herencia que me pertenecía y, finalmente, hacerse pasar por mí, apoderándose de mi posición como empresaria. Lo que mi hermana ignoraba era que el lugar en el que celebraba su boda pertenecía a mi esposo. «Isabela, llevas ese vestido rojo, es mi día especial, pero quiero que tú también luzcas radiante», me había dicho Beatriz por teléfono cuando llegué al lugar de la ceremonia. No hablábamos desde hacía años. Llevaba conmigo un collar de zafiros invaluable, que planeaba ponerle como muestra de reconciliación. Cuando llegué al hotel, llamé a mi esposo, Nicolás, para que preparara un banquete especial para el evento. Nicolás estaba feliz de que yo apoyara a mi hermana y dijo que llegaría pronto para felicitar personalmente a Beatriz y a su prometido. Quería que Beatriz tuviera una boda digna de recordar. Pensé en la sorpresa que sería vernos de nuevo, tras más de 10 años separadas. Cuando mis padres se divorciaron, yo me quedé con nuestro padre y Beatriz con nuestra madre. Desde entonces, no habíamos tenido apenas contacto. Pero en cuanto entré al salón de recepción, alguien me agarró del cabello con una fuerza brutal antes de que pudiera comprender qué estaba sucediendo. «Beatriz, traidora, maldita, ¿cómo te atreves a aparecer aquí después de engañarme? Hoy todos verán lo que realmente eres», gritó Simón, su rostro distorsionado por la rabia. «Tú me engañaste primero, Beatriz. Me arruinaste y ahora lo pagarás». El dolor en mi cabello era agudo, por un momento, perdí el sentido de la realidad. Mientras me arrastraban al escenario, los murmullos y risas nerviosas de los invitados se intensificaban. Nadie entendía lo que ocurría. «¿Pero qué está pasando? ¿Por qué la trata así? Nunca había visto algo igual en una boda», susurraban algunos, sorprendidos. Entre los asistentes, alguien incluso comenzó a transmitir en vivo el escándalo. Simón, sin compasión, continuó sujetándome del cabello hasta que me dejó caer en el escenario. Me sentía humillada, desorientada, y el dolor era tan intenso que las lágrimas amenazaban con salir. Simón se dirigió a los invitados y gritó: «Ya no me importa mi reputación, quiero que todos vean la clase de mujer que es Beatriz». Escuché la voz de Simón llamando el nombre de mi hermana repetidamente, insultándola sin piedad. En ese instante, lo único que podía hacer era gritar de dolor y confusión. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué ocurre aquí?», alcancé a preguntar antes de que un golpe seco cruzara mi rostro, dejándome aturdida. «¿De verdad crees que puedes negar lo que has hecho, Beatriz? Todos lo verán, todos sabrán la clase de mujer que eres», respondió Simón, furioso. Luego, ordenó a alguien más: «Proyecta el video. Que todos vean lo que has estado haciendo». La pantalla gigante volvió a iluminarse y el video comenzó a reproducirse. Las imágenes eran tan crudas que varios invitados cubrieron los ojos de sus hijos. Observaba con horror la escena, sintiendo cómo mi estómago se revolvía al ver a Beatriz en aquella situación. Lo que sucedía en el video era más de lo que podría haber imaginado. Ella no mostraba ni rastro de vergüenza. Pero lo más perturbador era que, al parecer, todos me estaban confundiendo con ella. Intenté gritar en medio del tumulto: «No soy Beatriz, soy Isabela, soy su hermana». Trataba de explicarles, esperando que alguien me escuchara y entendiera el error. Pero en lugar de detenerse, Simón me dio otra bofetada y, con tono de desprecio, se burló de mí. «¿De verdad crees que no sé quién eres, Beatriz? Conozco cada rincón de tu cuerpo. No tienes salida». Simón me tomó con fuerza, acercando mi rostro a la pantalla en la que se reproducía el video, y miró a la audiencia con una sonrisa maliciosa. «Miren todos. Es su boda, y miren lo que hizo, mírenla bien». La confusión en la sala se desvaneció, la mayoría de los presentes creyeron en la farsa,
y sus miradas de desprecio se posaron en mí. Beatriz y yo nos parecíamos tanto que, ante sus ojos, no había forma de diferenciarnos. El único rasgo distintivo era la pequeña marca de nacimiento que yo tenía en la espalda, una marca en forma de estrella que Nicolás adoraba. A menudo me decía que parecía la huella de un ángel. El video seguía proyectándose sin misericordia, y Simón no parecía tener intención de detenerlo. Las personas empezaron a murmurar, lanzando comentarios llenos de odio y asco. Mis labios temblaban, en algún lugar de mi mente, la idea de que Beatriz me había llevado allí con intenciones oscuras empezaba a cobrar sentido. Al parecer, me había invitado para que yo asumiera la culpa. Mi corazón palpitaba al comprender su traición, y supe que esta boda no era una celebración, sino una trampa. Simón levantó mi bolso ante los invitados, señalando el contenido como si fuera prueba de su odio. Miren esto. Es una prueba de que ella traicionó mi confianza. Eres una farsante y te vas a arrepentir. Sacó un cuchillo pequeño de una mesa y comenzó a destrozar mi bolso. Esto es solo el comienzo, dijo, mientras rasgaba el material y los objetos personales caían al suelo. Desesperada, grité, mi esposo es dueño de este lugar, cuando llegue, no dejará que ninguno de ustedes escape. Simón y su familia solo se rieron con desprecio. ¿Esposo? ¿Crees que esos hombres vendrán a defenderte? Se burlaron, con las sonrisas más frías que jamás había visto. De pronto, su madre, Lorenza Valera, apareció y me sujetó por la mandíbula con una fuerza que me hizo doler. Vi cómo sus ojos brillaban con odio. De un tirón, me forzaron a abrir la boca y comenzaron a empujarme los rubíes dentro de ella. La dureza de las piedras rasgaba mis encías, sentí el sabor amargo de la sangre mezclado con el pánico de no poder liberarme. Toda la familia aplaudía, disfrutando de la humillación a la que me sometían. Uno de ellos gritó, «Esto es lo que merece una traidora como tú, hoy sabrás lo que significa el verdadero castigo». «¿Sabes algo?», dijo Simón con una sonrisa llena de desprecio, mirándome con esos ojos fríos que solo reflejaban odio. «Para mí, ahora eres incluso peor que un perro». Intenté protestar, pero el dolor y la confusión me lo impedían. Sentía como la humillación me sofocaba y el desprecio de su mirada me quemaba por dentro. Me encontraba completamente atrapada en una situación que no entendía, sin que nadie me creyera. Simón se rió con desdén y me miró con una furia aún más intensa, una furia que no dejaba lugar a la compasión. «Hoy estás acabada. Nadie puede ayudarte». Con esas palabras, Simón se lanzó nuevamente hacia mí, esta vez con la determinación de despojarme de cualquier dignidad que me quedara. Sin pensarlo, agarró mi vestido y lo rasgó brutalmente. «Eres tan desvergonzada», murmuró con un odio palpable. «Todos deben ver cómo quedas desnuda». Las palabras de Simón parecieron ser la señal para que el resto de su familia y allegados se unieran a su ataque. Como un enjambre de hienas, sus padres, sus primos y hasta sus amigos comenzaron a rasgar mi vestido. Intenté protegerme, pero la multitud era abrumadora. Las manos me rodeaban, desgarrando la tela hasta dejarla hecha pedazos, y en pocos minutos, estaba expuesta, en el suelo, deshecha. Mi dignidad estaba hecha trizas. Mis gritos eran sofocados por el bullicio de los comentarios y risas que me rodeaban. Podía escuchar las palabras hirientes, la desaprobación, el desprecio. Me habían reducido a la peor humillación frente a toda esa gente, en una noche que debería haber sido de celebración. En ese momento, todo lo que me sostenía era la esperanza de que alguien, en algún momento, escuchara mis súplicas y viera la verdad. Fue entonces cuando alguien entre la multitud murmuró algo que hizo que Simón detuviera su ataque. Su mirada, antes llena de odio, se volvió de una perversa satisfacción al notar algo que hasta ese momento nadie había percibido, mi vientre ligeramente abultado. Aunque apenas se notaba, la expresión de Simón cambió y sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y asco. «Embarazada», murmuró con incredulidad. «Así que, además de traidora, llevas en ti al hijo de otro hombre. ¿Pensabas que iba a criar al hijo de otro como si fuera mío? ¿Creías que iba a soportar esa burla el resto de mi vida?» Intenté hablar, intenté explicarle, pero él estaba cegado por la ira. «Escúchame. No soy Beatriz. Este bebé es mío y de mi esposo». Mi voz se alzó desesperada, pero él no me escuchaba, sus ojos estaban llenos de odio. «No eres más que una farsante. Una traidora», gritó, y de repente levantó el pie y, sin piedad, me dio una patada en el vientre. Intenté protegerme, abrazándome el abdomen con ambas manos, pero el impacto fue brutal. El dolor era insoportable,
un ardor que se extendía desde el estómago hasta cada rincón de mi ser. Sentí como algo en mí se rompía. La sangre comenzó a manchar mi vestido roto, fluyendo en un torrente rojo que dejaba una estela en el suelo. Todo mi cuerpo temblaba, y mientras la vida de mi bebé se desvanecía, Simón me miraba con satisfacción. «Bien. Finalmente ha recibido su merecido», dijo con una frialdad que me heló el alma. Las personas a su alrededor parecían compartir su desprecio, y algunos incluso aplaudieron, aprobando aquel acto de crueldad. Sentía como mis fuerzas me abandonaban, mis sentidos se apagaban poco a poco. No sabía cuánto tiempo más podría soportar. Pero en ese instante, se escucharon pasos firmes en la entrada del salón. El personal del hotel irrumpió con autoridad y anunció con voz clara: «El señor Silva ha llegado para felicitar a los novios». 2 botellas de vino especial han sido colocadas en cada mesa en honor a la hermana de la señora Silva. Las cabezas se giraron al unísono hacia la entrada, y entonces lo vi. Mi esposo, Nicolás Silva, estaba allí, acompañado de un grupo de empleados, y su rostro mostraba una sonrisa amable mientras avanzaba, ajeno a la escena que estaba a punto de presenciar. La arrogancia en la expresión de Simón se transformó en un servilismo grotesco. Asintió y se inclinó levemente. «Señor Silva, gracias por honrarnos con su presencia. A partir de hoy, seremos familia», dijo, con un tono repentinamente amable. Nicolás asintió con una sonrisa, sin percatarse de la situación completa. «Es un placer poder acompañarlos en un día tan especial». Pero entonces sus ojos se posaron en mí, y su expresión cambió al ver a una figura ensangrentada y maltratada en el suelo. Mi cabello desordenado y mi ropa hecha jirones no permitían que me reconociera de inmediato. Nunca habría imaginado que la mujer a la que amaba yacía en ese estado en medio del salón. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué alguien está siendo tratado así en el día de su boda?», preguntó Nicolás, su tono serio mientras observaba la situación con creciente inquietud. Simón, tratando de mantener la compostura, se acercó y explicó con fingido pesar: «Señor Silva, lamento que haya tenido que presenciar esto. La verdad es que, mi prometida, ella me engañó. No solo me traicionó, sino que también está esperando un hijo de otro hombre. Me sentí obligado a darle una lección». Nicolás frunció el ceño y habló con dureza: «Este es mi hotel, y aquí no se tolera la violencia. No importa la razón, no tienes derecho a tratar así a ninguna persona. ¿Dónde está la seguridad? Llamen a una ambulancia de inmediato». Pero la madre de Simón, Lorenza, intervino con desdén. «¿Para qué una ambulancia? Ella es una desvergonzada y merece ser castigada. Desde el momento en que decidió traicionar a mi hijo, perdió todo derecho a nuestra compasión». Nicolás miró a Lorenza con desprecio, sus ojos reflejando una ira creciente. «¿Quién te crees que eres para decidir eso? En este lugar, las leyes se respetan. Esto no es una jungla donde puedas atacar a quien te plazca». El padre de Simón trató de calmar la situación, disculpándose con falsa humildad. «Señor Silva, le compensaremos cualquier pérdida ocasionada. Pero entienda, esto fue una profunda afrenta para nuestro hijo. Él solo quiso defender su honor». La paciencia de Nicolás estaba al borde. «¿Y piensas que defender el honor significa golpear a una mujer indefensa? ¿Sabes las consecuencias legales que esto puede tener?». Justo en ese momento, la policía irrumpió en el lugar. Uno de los oficiales, con voz severa, anunció: «Recibimos un reporte de abuso, ¿alguien está agrediendo a una mujer embarazada aquí?». El pánico se apoderó de la familia de Simón. Sus rostros reflejaban temor mientras los oficiales se acercaban a mí, evaluando mi estado. Al verlos, Simón intentó justificarse, pero su madre, implacable, volvió a hablar. «Señor oficial, esta mujer engañó a mi hijo. Recibió lo que se merecía». El oficial, sin mostrar empatía, respondió: «Nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a agredir a otra persona. Estamos en una sociedad regida por la ley». Simón y sus padres se quedaron sin palabras, bajando la cabeza, temerosos de enfrentar la justicia. Fue entonces cuando Nicolás intervino, señalando las cámaras de vigilancia. «Oficial, hay cámaras por todo el salón. Revise las grabaciones, y se dará cuenta de lo que realmente sucedió aquí». Mientras los policías revisaban el lugar, Nicolás miró alrededor y, confundido, tomó su teléfono y marcó mi número, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Al escuchar el tono de mi teléfono, giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con la figura que yacía en el suelo. «Yo.
Sus pupilas se dilataron de inmediato, y una expresión de horror e incredulidad cruzó su rostro. ¿Isabela? Su voz, cargada de emoción y furia, retumbó en el salón. Al escuchar su nombre de labios de Nicolás, todos los presentes quedaron boquiabiertos. Recordaron mis palabras anteriores: mi esposo es el dueño de este hotel. Ahora, la verdad se desplomaba sobre ellos como un martillo. Lorenza, entrando en pánico, se acercó rápidamente. La que golpeaste es mi esposa, dijo Nicolás, con la voz tensa y los ojos fijos en Simón. Sin soltarlo, presionó su cabeza contra la pantalla hasta que los oficiales intervinieron, separándolos antes de que Nicolás rompiera la pantalla con el rostro de Simón. Cuando me soltó, Nicolás me levantó con cuidado y al ver la sangre en mi ropa desgarrada, sus ojos se llenaron de desesperación y dolor. Me abrazó, sosteniéndome con una ternura rota. Isabela, resiste, por favor. Te llevaré al hospital, aguanta, murmuró con voz temblorosa. Lárguense de aquí, ahora mismo, gritó Nicolás a todos los invitados de la familia Valera que aún se atrevían a mirarnos. Preparen el coche, y todos ustedes, esto no ha terminado. Les haré pagar cada segundo de este sufrimiento. Mi conciencia comenzaba a desvanecerse, pero podía sentir las manos firmes de Nicolás sosteniéndome, sus lágrimas quemándome la piel mientras caían sobre mi rostro. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue su rostro, lleno de ira y tristeza, y entonces la oscuridad me envolvió. Al despertar, me encontraba en una cama de hospital. Al abrir los ojos, vi a Nicolás, demacrado y agotado, sosteniendo mi mano. Su rostro estaba lleno de preocupación, y tan pronto notó que había recobrado la conciencia, sus ojos se llenaron de alivio. Isabela, ¿cómo te sientes?, preguntó, con la voz rota. Al verlo allí, no pude contener el llanto. Pensé que nunca volvería a verte, susurré con un sollozo desgarrador. Ya pasó, Isabela. Estoy aquí, y no permitiré que nadie vuelva a hacerte daño. Me besó la mano suavemente, tratando de tranquilizarme, pero su voz temblaba. Instintivamente, llevé la mano a mi vientre, solo para encontrarlo plano. La realidad me golpeó como una bofetada. ¿Dónde está nuestro bebé?, susurré con el alma rota. La respuesta se reflejaba en los ojos de Nicolás antes de que sus palabras rompieran lo poco que me quedaba. Lo siento. Isabela, perdimos al bebé. El peso de su culpa se veía en cada gesto y en cada palabra. No dejaba de repetirse que, de haber llegado antes, nada de esto habría sucedido. En medio de nuestro dolor, unos policías entraron a la habitación. Con expresiones serias, se acercaron a nosotros. Señora Silva, después de revisar las cámaras, hemos detenido al novio y a su familia. Lo que hicieron es un delito grave, y les espera un castigo severo. A menos que usted decida resolver esto fuera de los tribunales. Antes de que pudiera responder, Nicolás intervino, lleno de furia. No. Llévenlos a la cárcel y asegúrense de que paguen por cada segundo de dolor que han causado. Sin embargo, a pesar de su ira, una idea comenzó a rondar en mi mente. Sabía que, aunque Simón y su familia enfrentaran un juicio, Beatriz, quien había orquestado todo, quedaría impune. La ley no la castigaría, pero yo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Miré a Nicolás y le dije con firmeza: quiero verlos. Todos ellos. Al escucharme, Nicolás intentó detenerme, pero vio en mi rostro que había tomado una decisión. Necesitaba enfrentar a aquellos que me habían arrebatado tanto. En la comisaría, Simón y sus padres ya no mostraban su arrogancia habitual. La madre de Simón, Lorenza, llevaba su vestido rojo desgarrado, el cabello desordenado y una expresión descompuesta. Simón, con marcas visibles en el rostro, permanecía cabizbajo. Al verme entrar, los padres de Simón se adelantaron, suplicantes. Señora Silva, por favor, fue un terrible error, dijo el padre de Simón con una sonrisa temblorosa. ¿Usted se parece tanto a Beatriz? Nos cegó la ira. ¿Me estás diciendo que es mi culpa por parecerme a ella?, respondí con frialdad, clavando en él una mirada de hielo. La madre de Simón intervino, diciendo: Señora Silva, no sabemos qué nos sucedió. No pensamos con claridad. Por favor, entiéndanos. Mi risa fue amarga y afilada. Perdí a mi bebé por su culpa. ¿Y ahora pretenden irse sin consecuencias? Los padres de Simón intercambiaron miradas de desesperación, y el padre, en un intento desesperado por salvarse, le dio otra bofetada a su hijo. Simón,
Pídele disculpas a la señora Silva. Todo esto es por tu culpa. Simón cayó de rodillas frente a mí, y en un tono suplicante dijo: señora Silva, lo siento. Me dejé llevar, todo fue culpa de esa mujer, de esa perra. Mis padres no tienen la culpa. Por favor, perdónelos. ¿Quién te envió el video en la boda? Lo miré directamente a los ojos, esperando una confirmación. Fue un número desconocido, respondió Simón, bajando la cabeza. Con esas palabras, todo quedó claro. Isabela había estado detrás de cada detalle de esta trampa. Miré a Nicolás, y luego a los policías. Sabía que los Valera enfrentarían varios años de prisión, pero la venganza de verdad no podía detenerse allí. No con Beatriz libre. Me giré hacia el oficial y, con frialdad, les dije: estoy dispuesta a llegar a un acuerdo si me pagan $800,000. 3 días después, los Valera vendieron su casa y lograron reunir la suma con gran dificultad. Los policías les otorgaron la libertad, pero ellos no sabían que esa libertad sería una trampa. Nada más salir de la comisaría, fueron interceptados por desconocidos y llevados a un almacén abandonado. Al quitarles las capuchas, me vieron a mí, en pie, observándolos con una fría indiferencia. Los rostros de terror de Lorenza y su esposo, la confusión de Simón, todos reflejaban la angustia que había deseado ver en ellos. ¿Qué más quiere de nosotros? Ya le dimos el dinero, suplicaron. ¿De verdad creen que me importa su dinero?, respondí con una calma gélida. El pánico en sus rostros se intensificó. Simón, en un desesperado intento de desafiarme, gritó: esto es ilegal, Silva. Llamaré a la policía. ¿Quieres esto?, dije mientras tiraba su teléfono lejos de su alcance. ¿Aún no saben quién los trajo hasta aquí? Los miré con odio, sabiendo que la traición que sufrieron ellos ahora era solo el comienzo de su tormento. Fue entonces cuando la puerta del almacén se abrió de nuevo y Nicolás arrastró a una mujer encapuchada, casi idéntica a mí, hacia adentro. La empujó con fuerza al centro de la sala, y al quitarle la capucha, supe que el momento había llegado. Era Beatriz. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y miedo al verme allí. ¿Qué es esto, Isabela? ¿Por qué me ataron aquí?, balbuceó, tratando de aparentar inocencia. No respondí con palabras. En su lugar, un bofetón resonó en la sala, dejando una marca roja en su rostro. Así que esta es la Beatriz que nadie conocía. ¿De verdad creíste que podías jugar conmigo y salir ilesa? Mis palabras eran como cuchillos, y Beatriz temblaba bajo mi mirada. Isabela, no era mi intención. Solo quería que fueras a la boda en mi lugar. Yo no quería hacerte daño. Su voz temblaba, pero sus palabras eran huecas, tan falsas como siempre. Sin decir nada, tomé una grabadora de voz y la arrojé a sus pies. Una voz masculina comenzó a sonar: no necesitas la herencia, Beatriz. Solo tienes que deshacerte de Isabela. Nadie notará la diferencia. En tu boda, envíale el video y asegúrate de que sea ella quien reciba todo el odio. Después, te deshaces de ella y tomas su lugar. Simón, al escuchar la grabación, comprendió que había sido utilizado. Su furia comenzó a emerger, y en un arrebato se volvió contra Beatriz. Tú eras la traidora. Usaste a todos para tus planes enfermos. Beatriz temblaba, pero yo no intervine. Corté las cuerdas que ataban a Simón, dándole la libertad que deseaba, un instante para enfrentar a la mujer que lo había destruido. Se lanzó sobre ella, sus manos cerrándose en su cuello, mientras los ojos de Beatriz reflejaban puro terror. Mientras la escena se desarrollaba, sentí una frialdad en mi interior. Había buscado justicia. Mientras observaba cómo Simón descargaba su furia en Beatriz, sentí una paz helada, como si con cada grito, cada súplica que ella lanzaba, se apagara un poco el fuego de venganza que ardía en mi interior. Beatriz, aquella mujer que había compartido mi misma sangre, ahora enfrentaba el destino que ella misma había planeado para mí. Justo cuando parecía que todo iba a terminar en un último y fatal estrangulamiento, Nicolás intervino, separando a Simón de Beatriz. No quiero que te conviertas en lo mismo que ellos, dijo Nicolás en voz baja, mirándome, su mirada pidiendo calma. Ya es suficiente. Beatriz, medio desmayada y sin fuerzas, cayó al suelo. Los Valera miraron a Nicolás y a mí, con rostros desencajados, sabiendo que sus vidas, tal como las conocían, habían terminado. Los oficiales de policía, que ya estaban informados de todo lo ocurrido,
Finalmente se acercaron, listos para llevarse a la familia y a Beatriz. Mientras la policía los arrastraba fuera del almacén, Beatriz me lanzó una última mirada, mezcla de odio y súplica, pero yo solo la miré en silencio. Sabía que jamás volvería a verla, y que nunca más tendría que soportar sus mentiras y traiciones. Nicolás me rodeó con su brazo, sosteniéndome con fuerza. Nos quedamos allí, en silencio, viendo cómo el capítulo más oscuro de nuestras vidas finalmente llegaba a su fin. Esa noche, sentí que el peso de la traición y el dolor por la pérdida de nuestro hijo no se desvanecerían de inmediato, pero al menos, había logrado justicia. Beatriz y aquellos que intentaron destruirme habían recibido lo que merecían, y, aunque las cicatrices perduraran, sabía que el futuro nos pertenecía solo a nosotros. Finalmente, Nicolás y yo nos retiramos de ese oscuro almacén, dejando atrás a los fantasmas del pasado, listos para reconstruir lo que ellos intentaron destruir. La venganza había sido amarga, pero el cierre, aunque doloroso, era el inicio de una nueva vida.